Persia fue una de las civilizaciones más poderosas y antiguas del mundo. Hoy vamos a descubrir cómo esta gran civilización evolucionó con el tiempo hasta convertirse en el moderno país que hoy llamamos Irán. Prepárate para un viaje por miles de años de historia. Hace más de 3000 años, en una vasta región del suroeste de Asia, comenzó a formarse una civilización poderosa y única. La antigua Persia, ubicada en lo que hoy conocemos como Irán. Esta tierra fue el hogar de pueblos antiguos que construyeron ciudades, crearon religiones y dejaron huellas que aún perduran. Los persas no surgieron de la nada, fueron el resultado de siglos de migraciones y evolución cultural. Los primeros pueblos que habitaron la meseta iraní eran de origen indoeuropeo. Uno de esos grupos, los medos, se establecieron en el norte, mientras que otro grupo importante, los persas, se asentaron más al sur, en una región llamada Parsa. Ambos pueblos hablaban lenguas similares, tenían costumbres parecidas y con el tiempo se convertirían en los protagonistas de una gran historia. La región de Parsa dio nombre a los persas, un grupo nómada que se convirtió en sedentario y fundó pequeños reinos. Uno de esos reinos sería gobernado por Ciro I, el abuelo de un joven que cambiaría el curso de la historia. Ciro II, más conocido como Ciro el Grande. Mientras tanto, los medos se habían convertido en una potencia regional bajo el mando de su rey, Astiages. En el año 550 a.C., Ciro el Grande se rebeló contra su abuelo Astiages y logró derrotarlo. Así nació el Imperio Aqueménida, considerado el primer gran imperio persa. Ciro no solo conquistó a los medos, sino que también unificó a diferentes pueblos bajo su liderazgo. Su visión era clara: construir un imperio justo, poderoso y respetuoso con las culturas conquistadas. Ciro el Grande conquistó Babilonia en el 539 a.C. y permitió que los pueblos esclavizados, como los judíos, regresaran a su tierra. Este gesto lo hizo famoso como un libertador, no solo como un conquistador. Su gobierno fue tan sabio que incluso fue mencionado en la Biblia. Bajo su liderazgo, Persia se convirtió en una potencia que dominaba desde la India hasta el Mediterráneo. Tras la muerte de Ciro el Grande, su hijo Cambises II heredó el trono. Él expandió aún más el imperio conquistando Egipto, uno de los grandes reinos de la antigüedad, pero su reinado fue corto y problemático. Tras su misteriosa muerte, hubo caos y luchas internas por el poder en Persia. Fue entonces cuando apareció otro gran líder, Darío I. Darío I, también llamado Darío el Grande, tomó el control del imperio y lo reorganizó. Creó una administración eficiente, dividió el territorio en provincias llamadas satrapías y estableció un sistema de impuestos justo. Además, construyó carreteras, mejoró la economía y fundó una nueva capital, Persépolis, símbolo de la grandeza persa. Bajo el gobierno de Darío, el imperio persa alcanzó su mayor extensión. Se convirtió en el imperio más grande del mundo hasta ese momento, con territorios en 3 continentes, Asia, África y Europa. Pero también enfrentó desafíos como las rebeliones en Grecia. Esto dio inicio a las famosas guerras médicas, que marcarían el conflicto entre Persia y las ciudades griegas. Las guerras médicas comenzaron con las batallas de Maratón y Termópilas, donde los griegos resistieron el avance persa. Aunque Persia era poderosa, no logró conquistar Grecia completamente. Sin embargo, el imperio seguía siendo vasto y fuerte. Darío murió antes de ver el fin del conflicto, y su hijo Jerjes I continuó la lucha contra los griegos. Jerjes I, recordado por cruzar con un gran ejército hacia Grecia, ganó la famosa batalla de las Termópilas, pero fue derrotado después en Salamina. A pesar de estas derrotas, Persia seguía siendo un imperio respetado, con una cultura rica, tolerancia religiosa y una red comercial que conectaba el mundo antiguo. Los persas dejaron una huella profunda que aún se siente. Después de Jerjes I, el imperio persa entró en una etapa de debilidad progresiva. Muchos reyes llegaron al trono, pero pocos tenían el liderazgo de Ciro o Darío. A medida que pasaban los años, las provincias comenzaron a perder lealtad y el poder central se debilitó. La corrupción, las luchas internas y las rebeliones eran cada vez más frecuentes. A pesar de los problemas, la cultura persa seguía floreciendo. El arte, la arquitectura, la poesía y la religión se mantenían fuertes. La ciudad de Persépolis brillaba con sus columnas majestuosas y relieves detallados. Los persas eran famosos por su tolerancia, permitiendo que cada pueblo adorara a sus propios dioses y conservara sus costumbres. En el siglo IV a.C., desde Macedonia surgió un joven ambicioso, Alejandro Magno. Decidido a conquistar el mundo, puso sus ojos en Persia. En el año 331 a.C., Alejandro derrotó al rey persa Darío III en la batalla de Gaugamela. Fue una derrota devastadora. Con esa victoria, el imperio persa llegó a su fin, pero la historia de Persia no terminó allí.
Tras la conquista, Alejandro Magno tomó el control de todo el imperio y se declaró sucesor de los reyes persas. Trató de unificar la cultura griega con la persa, incluso se casó con una princesa persa, pero su imperio duró poco. Murió joven a los 32 años, y su imperio se dividió entre sus generales. Persia quedó bajo control de los Seleucidas, un reino helenístico. Los Seleucidas dominaron Persia durante más de un siglo, imponiendo la cultura griega. Sin embargo, el pueblo persa nunca perdió su identidad. A lo largo del tiempo surgieron movimientos locales que buscaban recuperar el poder persa. Uno de esos movimientos dio origen a un nuevo imperio que marcaría un renacimiento, el Imperio Parto. El Imperio Parto nació en el siglo III a.C. y logró expulsar a los Seleucidas de Persia. Los partos recuperaron muchas tradiciones persas, aunque también adoptaron elementos griegos. Crearon un imperio fuerte, descentralizado y capaz de resistir incluso a los romanos. Fueron una gran potencia durante casi 500 años. Los partos mantuvieron una larga rivalidad con el Imperio Romano. Ambos imperios luchaban por el control de las rutas comerciales y territorios fronterizos. Persia era clave en el comercio entre Asia y Europa, especialmente en la famosa Ruta de la Seda. El poder parto, aunque fuerte, era inestable por las luchas internas entre nobles. En el siglo III a.C., los partos fueron derrocados por una nueva dinastía persa, los sasánidas. Esta dinastía restauró con fuerza el orgullo persa y se consideraba heredera directa de los aqueménidas. Los sasánidas reorganizaron el imperio, fortalecieron el centralismo y promovieron el zoroastrismo como religión oficial. El imperio sasánida fue uno de los más organizados y poderosos del mundo antiguo. Su capital, Ctesifonte, fue una ciudad espléndida. El arte y la ciencia florecieron y la identidad persa se consolidó. Durante esta época, Persia alcanzó un nuevo esplendor, resistiendo a los romanos y dominando el comercio en Asia Occidental. Sin embargo, en el siglo VII, un nuevo poder surgía al oeste: el Islam. Los árabes musulmanes, unificados por su nueva fe, iniciaron una serie de conquistas rápidas y poderosas. En el año 651, el último rey sasánida fue asesinado, y el imperio persa cayó ante los ejércitos árabes. Pero Persia no desaparecería, su cultura sobreviviría y se adaptaría. Aunque los árabes conquistaron Persia, la identidad persa no fue destruida. Los persas adoptaron el Islam, pero mantuvieron su idioma, su arte, su arquitectura y muchas de sus costumbres. El idioma árabe se usó para religión y ciencia, pero el persa siguió vivo en el corazón del pueblo. La cultura persa comenzó a influir en el mundo islámico. Durante el califato abasí, Persia fue uno de los centros culturales más importantes del Islam. Se construyeron grandes bibliotecas, universidades y observatorios astronómicos. Muchos sabios, poetas y científicos de origen persa marcaron esta era, como Avicena en medicina y filosofía. El conocimiento floreció, y Persia ayudó a preservar el saber antiguo. Durante estos siglos, la lengua persa se transformó. El antiguo persa, usado en tiempos de los aqueménidas y sasánidas, dio paso al persa moderno, también llamado farsi. Este nuevo idioma se escribía con el alfabeto árabe, pero conservaba raíces propias. Fue en este tiempo que florecieron poetas como Rudaki, considerado el padre de la poesía persa. Entre los siglos IX y XI, surgieron dinastías locales en Persia, como los samaníes y gaznávidas. Estas dinastías, aunque musulmanas, eran profundamente persas en su cultura. Apoyaron la literatura en farsi, la filosofía y las ciencias. Persia seguía brillando en el mundo islámico como un centro intelectual y artístico. En este periodo surgieron grandes poetas y escritores persas como Ferdusí, autor de El Shahnameh, el libro de los reyes. Esta obra épica rescató las leyendas, héroes y valores de la antigua Persia. Gracias al Shahnameh, la historia y el orgullo persa sobrevivieron durante siglos. El libro se convirtió en un símbolo nacional. A pesar del florecimiento cultural, Persia fue también escenario de guerras y conflictos. Nuevas tribus turcas comenzaron a llegar desde Asia Central y fundaron imperios como los selyúcidas. Aunque estos gobernantes no eran persas, adoptaron la cultura y el idioma persa como lengua de la corte. La influencia persa era tan fuerte que dominaba a sus conquistadores. Durante los siglos XII y XIII, la cultura persa alcanzó un nuevo esplendor. En la poesía destacaron Omar Khayyam, con sus Rubaiyat, y Rumi, uno de los poetas místicos más leídos del mundo. La filosofía, la música y el arte se desarrollaron profundamente. Persia seguía viva, aunque el mapa político cambiara con frecuencia. Pero entonces llegó un desastre: la invasión mongola. En el siglo XIII, los ejércitos de Gengis Khan arrasaron ciudades, quemaron bibliotecas y destruyeron culturas enteras. Persia fue duramente golpeada.
Miles de personas murieron y muchas ciudades quedaron en ruinas. Sin embargo, esta no fue la última palabra de Persia. Tras la destrucción, los mongoles comenzaron a adoptar la cultura persa. Los descendientes de Genghis Khan en Persia, como los iljanes, se convirtieron al Islam y gobernaron usando el idioma farsi. Los persas reconstruyeron sus ciudades, sus escuelas y su arte. Incluso en tiempos difíciles, Persia seguía renaciendo como un ave fénix. En los siglos siguientes, Persia fue parte de distintos imperios: los timúridas, los safávidas y más tarde los Qajar. Cada uno dejó su huella, pero en todos los casos, la cultura persa siguió siendo el alma del país. La poesía, la arquitectura y la tradición continuaron vivas, pero el mundo estaba cambiando, y pronto Persia también lo haría. En el siglo XVI, los safávidas tomaron el poder y establecieron el chiismo como religión oficial. Esta decisión marcaría la identidad del pueblo persa hasta nuestros días. Los safávidas fortalecieron el Estado, promovieron las artes y fundaron Isfahán como una de las ciudades más bellas del mundo. Persia volvió a brillar en medio de una era turbulenta. Durante los siglos XVII y XVIII, Persia se enfrentó a amenazas externas, como los otomanos al oeste y los uzbecos al este. También hubo conflictos internos por el trono. Tras la caída de los safávidas, surgieron breves dinastías como los afsháridas y los Sand, que intentaron mantener la unidad, pero el país seguía inestable. En el siglo XIX, Persia quedó bajo la dinastía Qajar. Este fue un periodo difícil. Las potencias europeas, como Rusia y Gran Bretaña, comenzaron a influir en los asuntos persas. Persia perdió territorios en el Cáucaso frente a los rusos y se vio obligada a firmar tratados desiguales. Era una época de decadencia política. Aunque el país sufría presiones externas, los intelectuales persas comenzaron a exigir reformas. Se inspiraron en ideas occidentales como el constitucionalismo y la educación moderna. En 1906 se logró establecer un parlamento y una constitución, limitando el poder del rey. Fue el inicio de la lucha entre tradición y modernidad. La revolución constitucional fue un momento clave para Persia. Muchos jóvenes, comerciantes y religiosos pedían justicia, progreso y libertad. Aunque el sistema era nuevo, enfrentó resistencias internas y la intervención extranjera. Pero algo estaba cambiando. El pueblo persa exigía más participación en el destino de su nación. Durante la Primera Guerra Mundial, Persia fue ocupada por tropas extranjeras, aunque se había declarado neutral. El país fue escenario de conflictos entre los británicos, rusos y otomanos. Esto debilitó aún más al gobierno Qajar y generó hambre, pobreza y frustración. La necesidad de un cambio profundo era evidente. En 1921, un oficial del ejército llamado Reza Khan dio un golpe de estado. Con el tiempo se proclamó Reza Shah Pahlavi, fundador de una nueva dinastía. Quería transformar Persia en un estado moderno y fuerte. Inspirado en modelos como Turquía, impulsó reformas radicales, centralizó el poder y modernizó el ejército. Reza Shah cambió muchas cosas en pocos años. Construyó carreteras, ferrocarriles, escuelas y universidades. Limitó el poder de los religiosos, reformó las leyes y obligó a vestir ropa occidental. Promovió el orgullo nacional y revivió la historia preislámica. Todo esto preparaba el terreno para un cambio muy importante. Reza Shah estaba convencido de que el nombre Persia ya no representaba bien a su país. Persia era el nombre que usaban los extranjeros. Pero los propios iraníes siempre se habían llamado a sí mismos iraníes. Él quería que el mundo reconociera el nombre auténtico de su nación como símbolo de soberanía y orgullo nacional. Y fue así que, en el año 1935, Reza Shah pidió oficialmente a todas las naciones del mundo que dejaran de usar el nombre Persia y usaran el nombre Irán. La palabra Irán viene de Aryanam, que significa tierra de los arios. El cambio fue más que un nombre, era una declaración de independencia cultural y política. El cambio de nombre a Irán no fue solo simbólico. Reza Shah quería mostrar que su país no era una reliquia antigua, sino una nación moderna y fuerte. Impulsó una identidad nacional iraní basada en la historia antigua, la lengua persa y la unidad territorial. El mundo empezaba a ver a Irán como un nuevo actor en la política internacional. Pero no todos estaban de acuerdo con las reformas. Muchos religiosos y grupos tradicionales se sentían atacados por los cambios. También había molestia por la represión política, la censura y la falta de libertad. A pesar del progreso económico, la tensión social crecía dentro de Irán. En la Segunda Guerra Mundial, Irán trató de mantenerse neutral, pero su posición geográfica era estratégica para los aliados. En 1941, fuerzas británicas y soviéticas invadieron Irán, obligaron a Reza Shah a abdicar y pusieron en el poder a su hijo, Mohammad Reza Pahlavi. Irán estaba otra vez en manos extranjeras.
Mohammad Reza Pahlavi continuó las reformas de su padre, pero con más apoyo occidental. Durante los años 50, Irán vivió una gran crisis cuando el primer ministro Mossadegh nacionalizó el petróleo, desafiando a las compañías británicas. Esto provocó un golpe de Estado apoyado por la CIA en 1953. Mossadegh fue derrocado y el Shah volvió con más poder. Tras el golpe, el Shah se volvió más autoritario. Impulsó la modernización a través de la Revolución Blanca, con reformas agrarias, derecho al voto para las mujeres y desarrollo industrial, pero también reprimió a la oposición, persiguió a los religiosos y limitó la libertad de expresión. La sociedad iraní estaba cada vez más dividida. Muchos iraníes sentían que su país perdía su alma. La influencia occidental era cada vez más fuerte, y algunos veían al Shah como un títere de Estados Unidos. Entre los más críticos estaba un clérigo exiliado llamado Ruhollah Khomeini, quien hablaba desde Francia contra la corrupción, la represión y la pérdida de valores islámicos. En 1978 comenzaron protestas masivas en todo Irán. Millones de personas salieron a las calles pidiendo el fin del régimen. La represión fue brutal, pero el pueblo no se detuvo. Finalmente, en enero de 1979, el Shah abandonó el país. Poco después, Khomeini regresó triunfante desde el exilio. En febrero de 1979 se proclamó la República Islámica de Irán. El país cambió completamente. El Islam chiita se convirtió en la base del gobierno. Las leyes religiosas reemplazaron las reformas del Shah y los opositores al nuevo régimen también fueron perseguidos. Irán había entrado en una nueva era, llena de desafíos. Desde entonces, Irán ha vivido momentos de tensión con Occidente, especialmente con Estados Unidos. También ha enfrentado guerras, como la sangrienta guerra con Irak entre 1980 y 1988. Pero a pesar de todo, el país ha mantenido una identidad fuerte, basada en su historia, religión, idioma y cultura única. Hoy, Irán es una nación moderna, con una población joven y educada. Sigue teniendo tensiones políticas, pero también un legado cultural que asombra al mundo. Desde los tiempos de Ciro el Grande hasta la actualidad, el espíritu de Persia sigue vivo. Irán es, en esencia, la continuación de una civilización milenaria. Irán ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su identidad. Aunque las tensiones políticas continúan, el país sigue siendo un referente cultural en el mundo islámico. La poesía, el cine, la arquitectura y la filosofía iraní siguen siendo admiradas en todo el planeta. Irán es una mezcla viva entre tradición y modernidad. En el siglo XXI, Irán ha estado en el centro de las noticias por su política nuclear, su papel en Medio Oriente y sus relaciones con potencias mundiales. Pero más allá de la política, existe una nación de millones de personas que trabajan, estudian, crean y mantienen viva una historia milenaria. La vida diaria de los iraníes es tan rica como su pasado. Irán tiene un territorio lleno de belleza natural. Montañas, desiertos, costas y bosques. También posee un patrimonio cultural inmenso, palacios antiguos, mezquitas majestuosas y ciudades históricas. Miles de turistas visitan el país cada año buscando conocer los secretos de una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Desde Ciro el Grande hasta Khomeini, Irán ha pasado por imperios, invasiones, revoluciones y renacimientos, pero en cada etapa algo ha permanecido. El orgullo de ser iraní, el amor por la cultura, el idioma y la historia. Eso es lo que realmente une a este pueblo más allá de la política. En las calles de Teherán, en los poemas de Hafez, en las alfombras tejidas a mano y en los sabores de la comida persa, vive el alma de una nación antigua. El pueblo iraní ha aprendido a resistir, a adaptarse y a seguir adelante sin olvidar quiénes son. El nombre Irán representa hoy una historia compleja, llena de momentos de gloria, dolor, belleza y lucha. Pero también representa una esperanza, que un pueblo con una herencia tan rica puede ser parte de un futuro de paz y entendimiento con el mundo. El mundo moderno a veces olvida que muchas de las ideas que usamos hoy, como la tolerancia, la justicia y el respeto por la diversidad, ya eran practicadas en el Imperio Persa hace miles de años. Ciro el Grande fue uno de los primeros líderes en hablar de derechos humanos. Hoy más que nunca, conocer la historia de Irán es importante, no solo para entender el pasado, sino para respetar la diversidad del presente. Cada civilización tiene algo que enseñar, y la civilización persa ha enseñado al mundo por siglos. Irán no es solo un país en los titulares, es la tierra de poetas, reyes, sabios y soñadores. Es la cuna de un imperio que influyó en el mundo antiguo y que aún brilla en el siglo XXI. Es un puente entre Oriente y Occidente, entre el ayer y el mañana. La historia de cómo Persia se convirtió en Irán no es solo un cambio de nombre,
Es la historia de un pueblo que ha resistido el tiempo, las guerras, las revoluciones y las ideas extranjeras. Irán es la heredera de Persia, una nación orgullosa de su pasado, firme en su presente y con esperanza